Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación de Cómo domar a una fiera encantadora, parte 2. Historia que pueden encontrar tanto en español como en inglés en Webtoon. Los links estarán disponibles en la descripción de este video. Asimismo, si esta es tu primera vez por aquí, permíteme invitarte a que seas parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawines, donde descubrimos historias. ¿Cómo se atreve un insignificante humano como tú a amenazar lo que es mío? Lard dejó escapar un tembloroso suspiro mientras escuchaba las amenazantes palabras de Eamon. El miedo asfixiaba todo su cuerpo, pero el saber que podría morir bajo el poderoso pie de aquel muchacho lo hizo suplicar y pedir por su vida mientras gritaba que no sabía que su flecha había ido directamente hasta Blondina. Por otro lado, Blondina seguía afectada por lo que observaba. De algún modo, la escena frente a ella le hizo recordar todo el abuso por el que había pasado. No fue hasta que escuchó a Mageto, el pequeño gorrión, gritar que Eamon no perdonara tan fácilmente a Lard. Entonces, ella pudo salir de su estupor y se apresuró a intervenir, temiendo que pronto se desarrollara un incidente. Tomando a Eamon por el hombro, hizo que éste se girara hacia ella, quien al observarla le preguntó si tenía miedo de él y quería que se detuviese. Pero para sorpresa y agrado de él, Blondina solo le pidió que le diera una reprimenda, lo cual no dudó en hacer. Así que amenazó a Lard con matarlo si éste se atrevía siquiera a vengarse por lo sucedido. Entonces, dejando atrás a un tembleque Lard, Eamon regresó a su forma gatuna y comenzó a actuar dulce y meloso como un pequeño menino. No quería que Blondina le temiera, así que le pidió que lo tomara en sus brazos y se fueran de ahí. Más tarde, Lard aún lloraba, pero esta vez lleno de vergüenza y frustración, mientras seguía quejándose con su gemela Adelaide. Sin embargo, lejos de que ella lo consolara tal como lo esperaba, ésta le recriminó su actuar negligente, ya que solo había conseguido manchar el nombre de la familia imperial, sin considerar que si la flecha de su hermano hubiera matado a Blondina, su padre muy probablemente se hubiera sentido decepcionado de él, y los rumores no se hubieran hecho esperar. Y aunque entendía los sentimientos del Lard de poner en su lugar a esa niña de sangre vulgar, tanto él como ella debían de tener cuidado a partir de ahora. Y más, al saber que Blondina tenía de su lado a aquella bestia divina. No obstante, le prometió también a su gemelo que lo vengaría por haber sido humillado, y aunque no sabía cómo, encontraría la forma de hacerlo. Al poco rato, Adelaide visitaba a su padre, quien parecía estar muy ocupado en sus asuntos, pero al ver suspirar a su hija la llamó hasta él y le preguntó qué le ocurría. La actitud de Adelaide era muy diferente a la que había mostrado con Lard. Cerrándose a los brazos de su padre y con ojos brillantes, entonces explicó al emperador que se sentía triste de ver cómo los leopardos Chinsu parecían tener todo el poder y la familia imperial actuar como simples subordinados. La expresión cálida del emperador cambió al escuchar a su hija. «Te pareces mucho a mí», le dijo. «Y estoy pensando que no sería mala idea que fueras nuestra próxima emperatriz». Los ojos de Adelaide se agrandaron y apenas podía abrir la boca para hablar. Sin embargo, las palabras de su padre continuaron. Hacía 500 años atrás apareció un descendiente de Barajan, la primera deidad y el único ser que podía lidiar con los leopardos divinos. Sin embargo, había sido asesinado por una de esas bestias, pero se sabía que había llegado a tener un hijo. Así que su misión era encontrar a ese descendiente, cuyas características sobresalientes eran poseer el cabello dorado y los ojos dorados. Y si ella era capaz de encontrarlo, entonces la corona sería suya. En otro lugar, Blondina y Lucy estaban encantadas de ver cómo Eamon, pese a su arrogancia habitual, parecía muy divertido jugando con una bola de estambre y comportarse como un gato común y corriente. No obstante, Eamon pronto se aburrió y se acercó a Blondina con una cara muy seria y le preguntó sobre su vida pasada, ya que ella siempre parecía evitar el tema o no parecía cómoda hablando de ello. Pero al notar la ansiedad de la chica, finalmente Eamon muy mimosamente le dijo que no se preocupara y que cuando estuviera lista él la escucharía.
Blondina, por su parte, miró a esa pequeña bola de pelo y frotó su nariz con la de él, feliz de poder contar con alguien como su pequeño amigo. Más tarde, Blondina estaba preparándose para una fiesta que el ducado celebraría para algunos visitantes extranjeros. Sin embargo, en esta ocasión no podía llevarse consigo a Aemon, así que le pidió que se quedara con Lucy y Mageto para luego irse. No obstante, como era de esperar, el menino no estaba dispuesto a quedarse de patas cruzadas. Ya en la fiesta, Blondina estaba sola de nuevo. Los círculos aristocráticos no eran tan fáciles de penetrar, sin mencionar que los gemelos reales estaban allí con su grupo, junto con todas las familias nobles del ducado. El impresionante vestido azul que llevaba puesto Blondina parecía no encajar con la temática de la fiesta, ya que todo el mundo estaba vestido de amarillo. Los susurros iban y venían. Era obvio de quién estaban cuchicheando. Aún así, Blondina levantó la cabeza en alto y continuó vagando por el gran salón para mostrarles que realmente no le importaba. Pero de pronto, la dramática entrada del emperador cortó en seco su valentía, obligándola a esconderse entre uno de los pilares. La ineludible expresión arrogante de su padre era una marca registrada de la familia real. Parecía un hombre asombroso incluso para Blondina, quien no pudo evitar notar lo similar que se parecían Lard y Adelaide, a diferencia de ella, que solo podía ver las claras distinciones entre ellos. Por su parte, el emperador, cuando terminó de saludar a sus hijos, algo llamó su atención de repente: el dobladillo de un vestido azul que sobresalía detrás de la columna. Lo reconoció al instante, ya que era el vestido que le había regalado a Blondina, pero al ver lo apartada que estaba de todos, pidió a sus otros hijos que se acercaran a ella para que hablase. Pronto, los muchachos se reunieron a su alrededor, pero existía un claro disgusto y desprecio en los ojos de cada uno de ellos. Ella se sentía como una persona no grata, y lo cierto era que ellos tampoco le agradaban. La princesa Adelaide inclinó la cabeza, pero en lugar de saludar a Blondina, empezó a hablar en un idioma que ella no entendía en absoluto. Era un idioma muerto que solo la familia real y los aristocráticos de alto rango conocían. La estaban ignorando intencionalmente, solo para demostrarle que ellos eran superiores a ella. Blondina vio sus intenciones, pero en vez de sentirse avergonzada, se rió internamente de ellos. Eran tan infantiles. Sin embargo, se preguntó por cuánto tiempo tendría que soportarlos. No obstante, Adelaide pronto miró hacia ella y le sonrió como si recién se hubiera dado cuenta de su presencia. Entonces, una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara, mientras le decía a Blondina que seguramente ella se habría aburrido escuchándoles hablar de cosas que ella ignoraba, y que por favor se uniera en la conversación. Pero para sorpresa de todos, Blondina negó con cautela y respondió con indiferencia. Su tono de voz era tan tranquilo mientras les replicaba que no le gustaba andar presumiendo con los demás y que mejor se retiraba a tomar un poco de aire fresco. Entonces, se dio la vuelta sin mostrar interés en ellos. Mientras veía cómo Blondina desaparecía entre la multitud, Adelaide escuchó cómo su gemelo sorprendido le decía que ésta parecía haberlos entendido, algo que era imposible. Aún así, trabajó en ocultar su irritación. Mientras tanto, el joven marqués de Rothson, Philip, era el único entre ellos que se mostró neutral. De hecho, la actuación de Blondina enfrente de todos le había parecido segura de sí misma y su interés por ella despertó, algo que irritó todavía más a Adelaide. Caminando a través de los prolijos jardines, Blondina decidió detenerse y descansar mientras sacaba un pedazo de pastel que había tomado de la fiesta. Entonces, continuó hablando consigo misma sobre lo delicioso que estaba el pastel. Cualquiera que la viera o oyera hubiera dicho que la muchacha estaba loca, pero tan pronto como terminó su oración, un arbusto cercano crujió para revelar a una pequeña criatura negra gritar que le invitara un poco. Era Aemon. Ella le quitó las migas que se le habían quedado prendidas en los bigotes mientras le preguntaba si había llegado allí porque se sentía preocupado por ella. Pero por supuesto, él le dijo que en realidad solo era porque había sentido curiosidad sobre cómo eran las fiestas para los humanos. Aquel gesto había enternecido el corazón de Blondina. Aemon siempre pretendía ser orgulloso y varonil, pero en el fondo era un lindo gatito tímido y dulce. Podía existir un acantilado frente a ella, pero bajo sus pies aún había un piso sólido que la sostenía. Ese era Aemon. En una tarde tranquila, Blondina y Lucy estaban inmersas en una partida de ajedrez.
Ella apenas estaba aprendiendo a jugar, y aunque era más complicado a los juegos que habitualmente estaba acostumbrada, lo encontraba realmente divertido. Sin embargo, la voz de una sirvienta llegó desde afuera de la puerta anunciando que tenía una visita. Se trataba del marqués Philip Rodson, y aunque era la primera vez que oía aquel nombre, claramente recordaba quiénes eran esa familia. Así que pidió que lo dejaran pasar. Al ver al muchacho lo recordó de la ceremonia pasada, dado que estaba junto a Adelaide, lo que la llevó a pensar que quizás ésta lo había enviado para que lo molestara. Pero para su sorpresa, el muchacho había llegado con hermosos y caros regalos dirigidos para ella, y aunque le pareció un gesto muy extraño, aceptó los presentes. Sin embargo, justo en ese instante, apareció Eamon, que pronto fue atrapado por Lucy, quien rápidamente le colocó el gorro rojo tratando de ocultar la gema de su frente y hacerlo pasar por un gato corriente. Eamon finalmente aceptó a regañadientas ponerse el sombrero, y no habló, dadas las circunstancias, pero se mantuvo mirando con ojos severos y amenazadores a Philip. Sin embargo, su calma se esfumó cuando vio como aquel larguirucho muchacho le extendía una invitación de cumpleaños a Blondina. Así que antes de que Philip pudiera completar su oración, Eamon había golpeado su espinilla haciéndolo chillar del dolor. Blondina no tuvo más remedio que darle un manotazo a Eamon apartándolo del joven marqués y disculparse con él por el comportamiento de su gato. Además, también agregó que pensaría acerca de su invitación. Por su parte, Philip, avergonzado por la situación, decidió despedirse colocando su mejor sonrisa, ya que no podía creer que un simple gato lo hubiera hecho caer en rodillas. Aún así, no podía culparlo. Pero también agregó que realmente esperaba que Blondina aceptara su invitación, así que una vez lo hizo, se retiró dejándolos solos. Pero Eamon no se encontraba nada contento con que aquel muchacho hubiera llegado a visitarla y encima la llenara de regalos, e incluso la invitara a su onomástico, y sin notarlo siquiera había explotado en rabia, tanto así que terminó destrozando el frasco que tenía las flores exóticas de regalo y estaba armando todo un alboroto. Blondina miró su expresión de enojo y luego se acercó a él para tomarlo en un abrazo reconfortante. No fue hasta que estuvo acurrucado en su refugio que Eamon se había dado cuenta de lo enojado que había estado. Perdido en sus pensamientos por un momento, miró a Blondina y le preguntó si aceptaría ir a esa fiesta. A lo que ella le respondió que se lo pensaría, y aunque su respuesta fue ligera, lo cierto era que no quería hacerlo, ya que todavía recordaba la última vez en la que Adelaide y sus amigos la habían ignorado y hablado aquel idioma antiguo, y aunque no lo admitió en ese entonces, se sentiría muy herida si volvía a pasar. Sin embargo, no podía evitarlos para siempre, así que sintiéndose amargada se preguntó a sí misma qué podía hacer. Pero para su sorpresa, fue su gatuno amigo quien le ofreció ayudarla a aprender atesio antiguo. Emocionada porque Eamon poseía tales conocimientos, le pidió a Lucy que le trajera lo necesario para empezar con sus lecciones. Entonces, mirando a su amigo, pronto se lo imaginó intentando escribir con sus pequeñas motitas y dejando huellas de tinta por todos lados. No obstante, las cosas fueron un poco diferentes a lo que ella esperaba. La brisa levantó las finas cortinas y el pequeño leopardo saltó de la mesa, pero los pies humanos fueron los que aterrizaron en la alfombra. Blondina miró con asombro el hermoso niño que estaba frente a ella. Sus largas pestañas capturaban los destellos del sol, y por alguna extraña razón, también miró sus labios que pronto hicieron que su corazón empezara a acelerarse. Entonces, Eamon se giró hacia ella y con una sonrisa gatuna le susurró: «Ahora puedes usarme como quieras». Blondina tragó saliva. A ese paso iba a olvidar incluso el idioma que conocía. Pero pronto, el muchacho se puso a garabatear algunas palabras básicas que ella podría memorizar. No obstante, Blondina se mordió los labios incómoda de admitir un secreto vergonzoso. Lo cierto era que ella no sabía leer. Cuando vives como una plebeya, sin dinero y luchando por sobrevivir, aprender a leer no era exactamente una prioridad. Eamon, quien la miraba contemplativamente, sonrió con suavidad y acarició su mejilla. Entonces le dijo que no se preocupara y que lentamente ella iría aprendiendo. Blondina se puso rígida instantáneamente. Había sido un pequeño toque, pero todo su cuerpo había reaccionado ante él. Cuando Eamon se encontraba en su forma de gato, usualmente era ella quien se acercaba primero. Pero cuando él se encontraba en su forma humana, ella se sentía realmente cohibida. Por otro lado, Eamon se dio la vuelta y le encargó a Lucy de enseñarle el abecedario mientras él se encontraba ausente.
y en vista de que no iba a ser necesario que usara sus manos, pronto el niño desapareció y la bola de pelos lo reemplazó. Solo entonces, la tensión entre ellos disminuyó. Blondina tenía que admitir que el Eamon humano era realmente agradable de ver, pero extrañamente la hacía sentirse perdida y sofocada. Más tarde, Blondina estaba sola y descansaba en los jardines del palacio mientras trataba de memorizar las palabras desconocidas repitiéndolas una y otra vez. Pero su estudio se vio interrumpido por su padre, quien al mirarlo se quedó en blanco y se puso de pie rápidamente mientras le hacía una reverencia y lo saludaba. El emperador se acercó hasta ella y le hizo señas para que se sentara junto a él. Blondina se obligó a poner un rostro en blanco asegurándose de no olvidar sus lecciones de etiqueta. Entonces, la conversación se enfocó en cómo ella se había adaptado o si existía algo que la incomodara. Pero ella respondió a sus preguntas aburrida y sin emociones como el mismo emperador. La conversación entre los dos no tenía ni el más mínimo amor o afecto. Un silencio incómodo se apoderó de ellos. Sin embargo, de pronto sintió como el emperador pasaba los dedos entre sus cabellos mientras le decía el parecido que ella tenía con Lily. Sin embargo, las siguientes palabras de su padre la dejaron perpleja. Él realmente creía que su madre y ella habían vivido bajo el techo de un alto señor. No era raro que lo creyera, ya que la habían encontrado en manos del dueño de la joyería, pero no iba a permitir que pusiera en cuestión la lealtad de su madre. Todas las emociones complejas se enredaron creando un lío, y al final solo quedó el enojo. Su madre jamás había sido amante de nadie, pese a que pretendientes no le faltaron. El amor de ella había sido tan leal y único hasta el día de su muerte. Lo había esperado toda su vida, tratando de llenar el agujero que él dejó, y lo había amado incondicionalmente aun cuando sabía que él le ocultaba la verdad. Ella sabía que él las iba a abandonar, pero aún así siguió amándolo. Los ojos del emperador se entrecerraron al escuchar las afirmaciones de su hija. Su expresión estaba inusualmente rígida, pero Blondina solo lo miró con frialdad. Él no sabía nada de su madre. Detrás del rostro de la niña, recordó cómo Lily le había sonreído aquel día. Ambos habían desatado la caja de Pandora de su pasado compartido, pero la desolación era todo lo que les había quedado. Continuará. Ay, adoro a Eamon. En su actitud tan orgullosa y todo por dentro es solo un menino que se derrite por su mana. Si quieres saber qué pasará a continuación, no puedes perderte los siguientes videos, o por consiguiente también puedes leer la historia en la plataforma oficial de Webtoon. Y por supuesto, antes de despedirme, no olvides dejarme un like y tus comentarios, que como siempre estoy gustosa de leerte. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Bye.